pero que todas estas preguntas nos ayudan son trabajo previo, que nos ayudan a decidir cómo vamos a grabar, qué vamos a grabar, ¿no? En qué formato. Entonces, la reflexión sería, a pesar de que no lo hayan visto completo, pues lo chévere es poderlo ver completo para ver además los desarrollos, ¿no? De qué temas están, cómo trabajaron ellos, ¿no? Finalmente con estas premisas, pero igual, por supuesto, ¿no? Ahí hay otro montón de reflexiones que eso es muy interesante que nosotros, uno nunca puede anticipar necesariamente cómo lo va a recibir el público. Incluso se habla muchísimo, ¿no? De que hay artistas o hay escritores que, pues que no saben de qué trata su novela hasta que ya la terminan y es el público el que les dice, uy, esto es un tratado sobre, ¿no? Sobre el conflicto entre tal y tal y, vaya, yo no lo sabía, ¿no? Eso pasa también. Pero básicamente lo que estamos viendo en este taller es que si hacemos el esfuerzo nosotros previo de identificar esas cosas, pues vamos a tener un poquito más de control sobre qué es lo que queremos realmente transmitir y tratar de hacerlo, ¿no? Lo bonito a la final del arte o de cualquier producto cultural es que está en diálogo con sus públicos y nunca es una obra acabada. Eso es súper interesante. Pero entonces la idea es que sí, como lo estaba planteando Laura, no sé si todos hicieron el mismo ejercicio. Si pudieron ver el documental completo, chévere, porque vamos a trabajar sobre eso primero, como para hacer el ejemplo. Y si cada uno ya hizo también el ejercicio de responder a esas preguntas sobre su propio tema, eso es lo que vamos como a compartir en grupos el día de hoy. Entonces, yo para empezar, sí, pues sí quisiera que llegara más gente, pero entonces aprovechemos quienes estamos aquí. Cuéntenme, porfa, si no han abierto micrófono, pueden escribir en el chat quiénes vieron el documental completo. Son 24 minutos. El documental de El artista no es como lo pintan, Juan Rivera, que lo vimos un pedacito en la clase pasada y yo les pasé el enlace para que lo vieran completo. Giovanni, Kevin, Voltaje Estéreo, me cuentan Harvey. ¿Pudieron ver el documental? Bueno, perdón, yo me alcé la manito. Hola, buenos días. Bueno, qué pena, yo me meto antes de hablar del documental, pero quería saludarlos a todos y a todas. Mi nombre es Marcela Hernández. No prendo cámara en este momento porque estoy muy despelucada. Mentiras. En un momento, pero pues quería, yo soy parte también del equipo de trabajo de Laboratorios Convergentes Somos Territorio, y pues voy a estar acompañándolos en algunas de las sesiones virtuales y bueno, estamos aquí haciendo parte de este proceso que ya va agarrando motores cada vez más y que ya pronto nos vamos a ver de forma presencial. Les dejo en el chat el enlace de asistencia para que por favor lo diligencien y podamos tener una constancia de la asistencia de los que están aquí presentes. Ustedes lo tengan muy pendiente. Gracias. Bueno, Harvey, Kevin, Voltaje, cuéntenme, ¿pudieron verlo? O sea, o escriban en el chat, sí, lo vi, no lo vi. Hola, buenos días. Hola, Giovanni. ¿Cómo están? Bueno, quizás algo que me bloquea a la hora de producir es no solo contar una historia, sino tras ella qué quiero enseñar o qué quiero mostrar. Eso es lo que me bloquea. Incluso ahora en la producción desde el colectivo de Sardinata, me tiene bloqueado eso. O sea, es no solo grabar unas imágenes o de repente a unas personas
hablando o contar una historia, pero tras esa historia, ¿qué intención tengo yo como productor? Y eso es evidente en estas dos producciones, ¿sí? En la que uno se cuenta cómo es la técnica, y cómo es el trabajo, cómo es el vivir de un artista, ¿sí? Tras unos planos muy estables, muy directos, que no intervienen en sí en el mismo personaje. Y en la otra, pues sí es como más personal, como más, es como si fuera una persona que observa, pero muy allí de cerca, muy siguiendo, muy como que persiguiendo esa historia, y no solo persiguiendo, sino tras ella, tras contar cómo es el vivir de ese sujeto, esto hace una crítica, hace una reflexión social. Y esa es, bueno, yo como productor me gusta eso, me gusta perseguir, no solo es contar la historia, sino tras ella qué. Eso es lo que yo puedo notar de diferencia. Además que los planos son inestables, son planos como más abordadores, como que más, no encuentro el término para decir que es como si estuviera muy pegado allí, muy cerca, muy sigue y persigue. Entonces es como lo que pude notar de estas dos producciones, grandes producciones. Gracias, Giovanni. Sí, ahorita vamos a hacer, digamos, ese análisis más guiado, más en detalle. Yo quiero de nuevo, porfa, preguntarles a los demás, ¿lo vieron? O sea, sí, porque si lo vieron con eso, entonces tenemos más material para trabajar. Esa era un poquito la idea lo compartimos el miércoles diciendo, el sábado vamos a trabajar sobre esto. Entonces necesito saber quiénes lo vieron completo. Ojalá completo. Igual miren que nada más con esos fragmentos que vimos, pues tenemos bastante para analizar. Pero porfa, si no quieren abrir su micrófono, pueden hacerlo por el chat. Escríbanme, sí, lo vi, o no, no lo vi completo. Y con eso ya yo tengo un panorama. Ay, lloré tan linda, Kelly. Kelly Ana, vio completo y lloró. Dime. no, yo la verdad no lo vi. Entonces, para que estés allí al tanto de eso. Pero tú estuviste en la sesión pasada que vimos unos Sí, sí, fragmentos. señora. Sí. Bueno, listo. Porque vi el reflejo de mi territorio. Bueno, y ¿se acuerdan las preguntas? Voy a compartir pantalla de una vez. Compartir. Ahora, sí, ya sé. Ah, déjenme ver. No puedo. Me tocas por aquí. Oye, pero, ya. Sí. ¿Se acuerdan las preguntas que teníamos? Que estas las planteamos creo que incluso desde la primera sesión, ¿cierto? ¿De qué trata mi relato? ¿Qué me interesa resaltar? ¿Qué pretendo provocar en el lector espectador? Entonces la idea hoy, digamos, es que entremos, bueno, yo quería igual antes de eso que llegáramos como con un resumen de qué hemos hablado hasta ahora, pero quiero que me lo cuenten ustedes. Sí, como ¿qué hemos visto hasta ahora? O sea, ¿en qué estamos trabajando? Yo sé que es, bueno, han sido 2 sesiones virtuales en las que hemos estado hablando básicamente de cuáles son los temas, o sea, conociéndonos, cuáles son los temas que queremos abordar y cuál sienten ustedes que ha sido la reflexión de estas 2 primeras sesiones hasta acá. ¿Podemos hablar ya? Sí, claro. En cuanto a la contextualización de todo lo que hemos visto en las 2 sesiones, siempre ha sido que partamos desde nuestros temas de algo netamente general, o sea, algo que es un tema muy grande, a algo más particular, ¿no? Entonces siempre nos has enseñado que debemos partir de algo particular, o sea, enseñarlo como que ya cuál va a ser nuestro contenido, cuál es la manera de cómo lo vamos a contar, porque puede haber mucha gente contando la misma historia,
pero es como ese valor, o sea, ¿qué nos va a hacer destacarnos de las demás? Yo pensé que tenía abierta la cámara, perdón. Entonces, es como esa estrategia que vamos a llevar a cabo para que nuestro producto final sea como para destacar, ¿sí? También nos enseñaste qué, o sea, qué personajes vamos a llevar a cabo, cuáles son los tiempos, el formato que vamos a producir también, porque ya tenemos que enfocarnos, por eso nos enseñaste los documentales y cómo se hace una producción desde esa perspectiva. Y el tema de que debemos conocer cuál es nuestro foco, o sea, ya hay que contar una historia y ya pues encapsularla en un solo tema, porque lo mismo, ¿no? Volvemos de la coherencia entre el qué y el cómo. Entonces creo que eso es lo más importante en los relatos que vamos a realizar. También nos hablaste sobre las narrativas territoriales, que es sumamente importante porque tenemos que saber la base histórica de nuestro relato y pues cómo vamos a hacer para posicionar nuestros productos finales. Los personajes, la intención con la que vamos a narrar y toda la producción que vamos a hacer. También hubo un momento en el que nos hablaste de la realidad y la ficción y cómo pues podemos entender un poco las diferencias. Y pues por ahora eso es lo que recuerdo que hemos realizado y este último, como una tarea que nos colocaste sobre lo de Juan Rivera, el documental. Entonces, hasta ahí. Laura, qué juicio. Laura ya terminó módulo 1. Ah, qué bien. Los demás, ¿cómo ven ese resumen? ¿Sí sienten que han ido a ese mismo ritmo? ¿Vamos haciendo todos los ejercicios? ¿Vamos asimilando esa propuesta? ¿Cómo sienten, si sienten que han avanzado un poquito o afinado un poquito sus propuestas o sus ideas con las que vienen? Cuéntenme. Bueno, Laura, súper, qué trabajo tan bonito. Entonces, sí, todo lo que acabas de decir ha sido el resumen o la conceptualización de estas dos clases virtuales y que si viene siendo cierto, no se ha perdido el interés ni el foco de nuestro laboratorio. Entonces, de verdad, Laura, te felicito. No lo he hecho así tal cual como el proceso tuyo, pero sí lo llevo en mi nivel y pues nosotros con los otros dos compañeros de Sardinata queremos de pronto tener una cita para evocar con el mismo fin, pero desde lo que cada uno quería hacer a nivel individual, ¿sí? Ahí está Giovanni, tenemos un grupito los tres y eso es lo que de pronto queremos, ¿no? Que después de esta tercera sesión y todo lo que nos hemos alimentado de tu conocimiento, Ana, podamos nosotros llegar a un buen foco del trabajo final. Claro, genial. Pues bueno, hagamos una cosa ahorita, quienes ya están, porfa, pueden renombrarse, ¿saben cómo hacerlo? Como cambiar su nombre en la reunión y poner al comienzo el municipio. Y si quienes ya tienen grupos como ustedes, o sea, ustedes ya están, mejor dicho, planilladísimos a trabajar en grupo, podemos ir avanzando en eso. Digamos, no es obligatorio, era lo que les contaba la vez pasada, digamos, en este momento sentimos que ese trabajo en grupos va a ser muchísimo más provechoso cuando ya podamos estar en el lugar. Sin embargo, quienes ya, digamos, tengan como clara esa apuesta de, bueno, no, vamos a buscar resolver esto entre los tres o dos que estén en el mismo municipio, o quienes están en Ocaña, que saben que hay grupos más grandes, pero ya saben que tienen afinidad. Creo que por ahí alguien había preguntado también si podía trabajar con alguien de otro municipio.
Eso está bien, o sea, creo que vamos a ir mirando qué fluye mejor, básicamente, y adaptándonos a las necesidades y las posibilidades realmente de cada grupo. Pero entonces les voy a pedir eso, porfa, que se renombren, así como lo hizo Mayber, si ven, Sardinata, guión, su nombre. Entonces, hagamos eso porque si ahorita hacemos dinámica de grupo y, por ejemplo, ustedes dicen, el equipo Sardinata dice, no, nosotros ya queremos empezar como a trabajar, o sea, no seguir haciendo el trabajo individual cada uno, que por supuesto lo pueden hacer y va a ser útil para sus propios proyectos, sino como que ya queremos empezar a darle forma a un proyecto grupal, entonces lo podemos, digamos, podemos organizar para que ahorita, si hacemos sesión de grupo, pues queden ustedes 3 y de una vez pues puedan empezar como a avanzar en esta dirección. Entonces, porfa, los demás, Harvey, voltaje estéreo, ponte tu nombre, por favor. Sí, Kelly, Aldemar, traten, hay, detrás, hay como unos punticos, si ustedes se paran sobre su pantalla o sobre su nombre, como, señor. Es que sí, listo, pero igual no, eso no va a ser todavía, vamos a hacer ahorita porque vamos a esperar a ver quién más entra, ¿no? Dependemos de la gente que va entrando, pero por ahora, digamos, yo sé que ellos, digamos, Sardinata, ya saben que ellos son un grupo. Mm, lo que pasa es que dependemos de cuánta gente se conecte por ahora, acuérdate, habíamos hablado que pueden ser de a 5 o 6 grupos, porque en principio no va a ser ahora, digamos, tan obligatorio estar en los grupos por municipio, digamos que haría la excepción con ellos de Sardinata, que ya lo tienen claro, y si alguien más dice, no, nosotros ya también tenemos, creo que el Carmen, no sé si hay alguien aquí conectado del equipo del Carmen, que también decían como, no, nosotros ya estamos, digamos, funcionando en modo grupo, lo pueden, en el momento en que vayamos a sala, lo podemos gestionar, pero no te preocupes, David, que todavía no. O sea, ahorita vamos a seguir haciendo este trabajo acá, eh, por ahora en sala general. Entonces, miren la cita que tenemos, ¿no? Como que tengo compartida acá en la pantalla, ¿no? ¿Qué hay más verdadero que aquello que emerge emotivamente razonado? Emotivamente razonado, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que cuando yo les decía, bueno, ¿cuál es mi intención? O sea, ¿por qué es importante contar esto? Y uno dice, hay un montón de argumentos, porque es que el conflicto, porque la justicia, porque la tradición, porque, sí, o sea, uno dice, es que esto es importante, ¿no? Pero la parte clave es lo emotivo, ¿no? O sea, volvíamos a, ¿qué es la emoción que a mí me genera este tema? Porque desde ahí es desde donde yo voy a poder contar algo que tenga una potencia, algo especial, ¿sí? Más que yo qué sé, o sea, es pensarse como cuando a uno le obligan a hacer un trabajo sobre un tema con el cual no tiene mucha conexión. Bueno, puede quedar un resultado, digamos, como aceptable, bien, o sea, bueno, puede hasta quedar muy bien, lo que sea. Pero aquí estamos como conectando con el poder de las historias, de por qué contamos relatos, por qué como seres humanos necesitamos y buscamos y estamos todo el tiempo o consumiendo o contando historias, ¿no? Entonces es bonito el razonado desde una subjetividad, ¿no? Aquí volvemos mucho a entender este tema de la objetividad no existe, no vamos a contar la verdad de nada, sino estamos contando y haciendo clara nuestra mirada, nuestra subjetividad, que se emociona ante lo real, ¿no? Eso es una cita muy bonita que quiero que nos guíe mucho en este proceso, ¿no? Entonces, básicamente, lo que hemos trabajado hasta ahora es el tema y la mirada, efectivamente, ¿no? O sea, en este resumen que nos hizo Laura, básicamente, acuérdense que la primera sesión lo que hicimos fue hacer un mapa grande donde está
como plasmados los temas que ustedes querían tratar. Y eran temas, decíamos, que tal se puede hacer un post, ¿sí? O sea, una foto y un texto de Instagram y ya, o se puede hacer una tesis de doctorado sobre ese tema, porque, o sea, si uno se detiene a, bueno, ¿cómo hablo yo del fútbol y el conflicto y los jóvenes? O sea, hay una cantidad de temas por donde le entro, ¿no? De qué voy a resaltar, qué voy a hablar. Y entonces justamente hablábamos de la necesidad de aterrizar nuestro tema en un relato y no sé qué tanto hemos avanzado en eso. La idea es que hoy podamos retroalimentarnos, contarnos, ¿no? La idea del trabajo en grupos entonces es que efectivamente vamos a ir a salas más pequeñas, digamos, donde van a estar reunidos, no vamos a estar aquí los 30 o 20 o 15 que estemos, sino pueden estar en grupos de A3 más o menos, y donde vamos a ir a contarle a los demás realmente nuestra historia, ¿cierto? Respondiendo a esas preguntas. Yo les contaba que una clave para entender, bueno, cuál es mi relato, cómo voy para este laboratorio en particular, ¿sí? ¿Cuál es la historia o historias para quienes sean súper prolíficos y tengan así ya una cosa muy avanzada? Pueden ser más de una, claro, pero yo diría que prudentemente nos concentráramos en una. Era identificar algunos personajes, ¿no? Identificar los tiempos, identificar los ambientes, identificar las situaciones, e identificar algo como un conflicto o un nudo, ¿no? De lo que yo voy a contar. Todo esto, igual, todos esos elementos del relato es parte de lo que vamos a tratar hoy en sesión. Pero entonces, básicamente, lo que hemos ido de lo general, tratando de acercarnos a lo particular, porque efectivamente el objetivo del módulo 1, ¿no? Decíamos, es hacer un guión narrativo. Entonces, en menos técnico es, ¿cuál es mi historia? Entender cuál es mi historia y luego de eso entender qué necesito hacer para poder contar esa historia en los plazos, en los tiempos que tenemos, ¿no? Entonces teníamos estas preguntas, que las estamos viendo hace un montón, que la idea es que todo esto vaya quedando por escrito. Entonces lo primero que quiero, en lo que voy a insistir, es en que tengamos un archivo de Word, un documento en el cual empecemos a responder estas preguntas, ¿no? Lo más completo posible, ¿sí? No como que, yo respondo porque es que luego cuando yo hablo, yo explico, ¿sí? O sea, uno escribe ahí 2 frases, 3 frases, pero luego cuando me preguntaba, bueno, ¿de qué trata tu relato? Empieza, lo que pasa es que no, yo necesito que en esa respuesta concreta esté ya plasmada esa historia, ¿no? ¿De qué trata mi relato? Básicamente es una sinopsis, ¿cierto? Más o menos. Bueno, la iremos trabajando para que se pueda volver la sinopsis o el resumen. ¿Qué me interesa resaltar? Entonces, bueno, ¿qué pretendo provocar en el lector, en el espectador? ¿Puedo interesar a un público amplio o restringido? ¿No? ¿Cuáles son las características de esos públicos? Pensarse eso. ¿Cuál es la idea principal y con qué otras ideas puedo establecer conexiones? Si nosotros hacemos juiciosamente este trabajo, de ahí, porque no es luego inventarse otra cosa que se nos ocurre que hay tan chévere hacer un stop motion o una animación. ¿Por qué vas a hacer una animación? O sea, o sea, sí, como primero tienes el tiempo para hacer la animación, tienes la capacidad de hacer la animación, pero ¿a qué público le estás hablando? O sea, tú quieres hacer dibujos animados porque le vas a hablar a niños o porque es una técnica, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué quieres provocar? Entonces, la idea es que si tenemos esto claro, desde ahí, coherentemente, vamos a ir encontrando esos cómo. Pero entonces el ejercicio previo, digamos como ejemplo, vamos a responder estas preguntas sobre el documental. El artista no es como lo pintan, ¿cierto? Para luego replicar este mismo ejercicio en grupos pequeños, pero esta vez ya cada una, respondiendo a estas preguntas a su grupo. Pero entonces, ojo, ¿no? Voy a insistir mucho. Si no lo tienen por escrito, lo mejor es que ojalá esté por escrito y lo leamos y que leyéndolo solamente con lo que ustedes escriban o ya escribieron, que al resto del grupo le quede claro, ¿cierto? Entonces, eso es como un poquito la prueba de fuego que vamos a pasar hoy, ¿no?
si no han respondido estas preguntas, Pantier fue tarde, pero es la tarea, sí es la tarea porque eso es la materia, la sustancia que nos va a dar para poder pues trabajar de aquí en adelante, para poder sacar estos relatos, ¿no? Entonces, no sé si ponemos, creo que, bueno, así sea con los fragmentos que vimos la sesión pasada, hay alguien aquí en la reunión que no haya visto, pero mejor dicho, ni 2 minutos del documental del pintante. ¿Cómo voy acá? Ay. Vuelve. A ver, uy, no había visto el chat, porque vi el reflejo. Hola, sí lo vi completo. No somos tan ajenos. Bueno, a la... Kelly, nosotros hemos analizado, podemos hacer una serie de fotografías, un corto de la educación. Ah, bueno, bien, ya hay cosas avanzadas. Abrigo caña, la esencia. Hola, no escucho. Giovanni, ¿ya nos escuchas? A mano izquierda, pregunta si wifi datos. Bueno, entonces, cuéntenme, ¿de qué trata? O sea, si vamos ya a las preguntas, ¿de qué trata ese documental? Pero Harvey, tú estuviste en la reunión pasada porque ahí vimos el comienzo, ¿no? Un fragmento que ya creo que nos da un poquito la idea. Entonces, cuéntenme. Listo. Entonces, vamos a respondiendo esa pregunta. Si uno le preguntara a los directores, o bueno, estamos viendo ese documental, ¿de qué se trata? ¿Quién me lo resume? Ahora, en clave de historia, acuérdense, ¿no? ¿De qué trata? Yo pido la palabra. Bueno, me van a disculpar el relajo que tengo aquí en una cama. Es que mi familia está por ahí en los pasillos y no me puedo concentrar si ellos están allí conversando. Entonces no hubo de otra que arrinconarme por acá para poder estar concentradito en lo que estamos haciendo. A ver, yo lo que veo, y el mismo título lo dice, el artista no es como lo pintan. Es una persona común y corriente que también tiene sentimientos, que también sufre, que padece muchas veces necesidades como, sí, como la pobreza, muchas veces necesidades básicas de un ser humano, que también tiene desórdenes en la casa, sí, hay cosas tiradas por todas partes, que muchas veces carece de ciertas cosas. Entonces, y uno se imagina cuando oye hablar de un artista, cuando ve una obra de un artista, uno lo mira como una persona grande, como una persona, como una leyenda, como un mito, como un personaje digamos, un personaje de una época griega. Sí, eso percibo yo de esa parte de, sí, de los artistas. No, o sea, no es como lo pintan. Entonces, exacto, ¿cómo lo resumirías? Volvamos a personajes, lugares, ¿cómo harían ustedes una sinopsis, un resumen de este producto? Se trata de un artista, está mostrando otras facetas, o sea, no es como lo pintan, entonces tú dices, está mostrando como más allá del estereotipo, ¿cierto? Pero entonces, bueno, en ese resumen, ¿quién nos falta? El personaje, de cómo se llama, ¿no? Es un documental sobre el artista Juan Rivera, ¿cierto? Ahí, digamos, esto son claves para que ustedes también, cuando van a contar de qué se trata su historia, piensen en la historia, no en el tema. Entonces, ¿qué más vemos? Entonces, es un documental sobre Juan Rivera, que es un artista que vive ¿dónde? ¿Nos quedó claro dónde vive? Sí, en San Gil. Está en San Gil, exacto. ¿Y qué tiene de particular, no? Esta historia, o ahí va ¿qué les interesa destacar? ¿Qué es lo que le interesa resaltar porque podría ser solo sobre él y sus cuadros, ¿no? Entonces yo me paseo por los cuadros y está explorando la temática y la técnica, pero no es eso necesariamente, ¿no? ¿Qué le interesa resaltar al documental?
Yo creo que de pronto será la evolución de él desde sus 15 años que empezó a pintar, ¿no? Y la cantidad de cuadros, porque ahí mencionan cuántos cuadros ha realizado, que fueron más de 15.000 cuadros. Pero también es como el concepto de la gente que piensa sobre él, ¿no? Y de su arte, porque a todo el mundo le pregunta como que, bueno, ¿y qué hace Juan? Que no sé qué, entonces la gente como que hace relación de que es un artista, pero que a veces su misma apariencia ha hecho que la gente también desmerite su trabajo, que también como que replique los mismos cuadros porque no puede hacer otros de otra temática porque la gente no valora su trabajo en ese momento, ¿no? Sino que todo el mundo dice, no, es que cuando se muera Juan Rivera, de pronto va a adquirir más valor esto. Entonces, todos dicen lo mismo. Cuando se muera, entonces por eso compro el cuadro, porque cuando se muera ya va a valer más. Claro, ahí hay otro tema importante, ¿no? Porque más que de la evolución de él, no, porque imagínate, eso implicaría ir a ver cómo pintaba al comienzo. Sí mencionan eso puede ser una idea secundaria, ¿cierto? Mencionan como que él antes pintaba cuadros más complejos que se demoraba más tiempo, pero nos están mostrando cuál es la dinámica de él, del día, ¿no? En su día a día. Pinta un cuadro y sale inmediatamente a venderlo. Vamos a ver dónde lo tengo aquí. Vamos a ver otro fragmento, ¿sí? Aquí esto fue lo que empezamos viendo. Sin embargo, creo que lo dudo todavía. Bueno, esto ya lo hemos visto que es el después de que uno se va de este planeta es que empieza a valer todo. Después de que la materia muere, que el espíritu queda en todos mis cuadros. Por acá que empiezan a hablar los demás. Sí, sí, señor, tengo varios cuadros de él. Se los he ido comprando a medida que lo veo por la calle, por ahí vendiendo y ofreciendo. Él me trae cuadros y me dice, mire, mi chino, ahí le traigo uno, ¿cómo le parece? O quita uno y lo coloca encima del otro y me dice, ¿qué tal le parece ese? Está chévere. Y yo, pues sí, pues deme tanto y me lo pague después y así, vamos pagándolo poco a poco. Porque Juan a veces le saca prestada plata a la gente y después le llega con un cuadrito y les dice, mire, yo le debo tanto, deme tanto más y tome la obra, ¿no? Yo creo que Juan Rivera le gana a todos, ¿no? A todos los artistas, porque en medio de él ser creador de su obra, él mismo la vende, él mismo la comercializa. Él prácticamente no necesita que tenga un apoderado o qué sé yo, o galería. Él obra que va haciendo 2, 3, 4, 5 obras al día, él mismo sale y las vende. No sé, Dios lo mandó a cada uno de nosotros con una misión. Creo que la mía fue pintar. Lo que no logré fue entenderla bien, cómo meterme al mundo con ella. Me tocó así por debajito de cuerda. Vivir y dejar vivir. Sí, tratar de no meterse uno tanto con la demás gente. ¿Qué pasa por aquí corriendo a veces con un cuadro por abajo al centro para venderlo, para poder tener para comer o para llevar algo para la casa, como dice él? Que él vive el diario vivir, él no está pensando en grandes riquezas, sino en conseguir lo del día, lo de sostener su familia. A fondo no sé bien, pero dicen que es que de pronto toma o algo, entonces él por la necesidad sale y vende los cuadros. A veces dice que para llevar lo del mercado, lo del día. Y el cuento de los colores, que cada color tiene todos los colores menos el que es. El blanco son toda la suma de los colores. El negro es neutro. Sí, porque para sacar un color tienes que reunir todos los otros colores. Para sacar el amarillo tienes que reunir todos los otros colores. Entonces, todos los colores tienen todos los colores menos el que es. Porque ese se forma. Hay unas cosas buenas y unas cosas malas. Cosas buenas porque él rinde, él saca obra, él saca pinturas que la gente las quiere tener, dadas las condiciones de él mismo, ¿sí? Y hay varias gente lo discrimina, no, lo hay 10 o 20 por un cuadro que no más el bastidor vale eso, 15.000 pesos. Entonces uno se pone a pensar, él invirtió 15, el trabajo de él, las pinturas,
El problema de Juan fue que él permitió que el cliente le pusiera precio a su obra. Y la obra, el precio a la obra se la pone el artista, no el cliente. Que si me gusta pintar, claro, es mi ilusión y mi idea, como dijera yo, y mi trabajo. Pero es la idea mía, ha sido siempre mi ambición, tratar de ser uno de los mejores pintores, pero es muy difícil. El día que me sienta de ruido a pintar, no pinto más. Al artista, al pintor, lo ven como el pordiosero, como el necesitado, el que hace eso de pronto porque no sabe hacer más nada, pero no ven que el pintor es una profesión como un médico, como un ingeniero, como... Entonces los artistas son algo de segunda, o el vago. Se volvió artista, es un vago, eso dice la gente. El mundo en el que yo conocí a Juan Rivera es siendo artista, yo nunca lo he visto a él hacer más nada. Él siempre ha estado con sus cuadros. Mire que él maneja el cuento de la chicharía, de la guarapería, de los chuchos, de la pobreza esa que se vivió y que sigue viviendo y que nos corrieron. Que entre otras cosas los inversionistas grandes de las cervecerías, de las licoreras, corrieron la guarapería, corrieron los chocatos, corrieron los sombreros, y él quiere seguir plasmando esa historia para que nosotros vivamos de esa historia, de que recordemos de dónde venimos. Eso hay que reconocerle a Juan Rivera. Nunca he comprado un cuadro de él, porque no, pues... Sí. Nada más ahí en ese fragmento, ¿cierto? De lo que estábamos viendo, se han presentado muchos temas distintos, ¿cierto? Como, digamos, de los que ya han mencionado, se habla de, a ver, primero, ¿de qué nos sirve esto? Elegir de nuevo, si a ustedes les ponen la tarea, tienen que ir a hacer un documental sobre un artista que se llama Juan Rivera, o un artista que hay en su pueblo. ¿Por qué lo cuentan así? Tratemos de analizar. Entonces, ¿de qué trata el relato? Entonces, la fácil es de Juan Rivera, que es un artista. Listo. ¿Y qué estamos hablando? O sea, ¿qué es lo que están resaltando? ¿Qué les ha interesado a ellos resaltar de Juan Rivera? Porque habría un montón, o sea, yo podría contar la historia, no nos están diciendo dónde nació, ni en qué año nació, ni quiénes eran sus papás, ni dónde estudió, que muchas veces esa es la perspectiva desde la cual yo, voy a ir a contar la vida de una persona, ¿no? La protesta ante la situación de los artistas, claro. Entonces, ¿qué quiero transmitir yo ahí? ¿Sí? O qué emoción seguramente se encontraron los directores cuando ven eso. Pero aparte de la protesta, ¿qué otras cosas vemos que están con lo que acabamos de ver? ¿Qué información podemos sacar nosotros de quién es Juan o como artista, cómo es Juan? ¿Qué otra idea hay por ahí? Bueno, yo pienso que lo que vi es como el enfoque que le da el productor es cuando enmarca las posturas del artista, él como que habla de su obra, habla de cómo ve su obra, pero como que pareciera que no profundiza mucho en cómo se ve él, en cómo lo ven los demás, o sea, como que hasta el momento lo que se ve es que no interioriza mucho en su percepción de su obra. Y cómo ve y cómo la comunidad lo ve a él. En cambio, cuando se muestra a la comunidad, ellos expresan su sentir, ¿sí? Y eso da como también muestra cómo las costumbres, el pensamiento, la ideología de esa misma comunidad, ¿no? Cómo ven al artista, cómo ven sus productos, cómo ve la realidad de un artista, ¿sí? Entonces me parece que hay dos posturas diferentes. Una es cómo es mi obra, y mire con estos colores, que con esto hago esto, pero como que no muestran la crítica del mismo artista, ¿no? Eso es como lo que percibí. Eso sí sucede, porque justamente de hecho es un diálogo, o sea, ahí lo que estamos viendo es que están haciendo un contraste
porque hay un pedazo, no, creo que no pasó ahorita, pero hay un pedazo, o ahí al comienzo Juan dice, es que yo no supe, a mí me encanta, o sea, yo siempre he pintado, amo pintar, pero no supe cómo meterme en el mundo con esto. Él lo dice. Hay que ahí pararle bolas, ¿no? Él sabe, pero entonces eso que él no sabe, entonces de repente todo el resto de la comunidad sí lo sabe. Y está mostrando además, es súper interesante como veamos, claro, imagínense, cada una de esas entrevistas es una entrevista individual. O sea, los directores fueron, se sentaron en cada uno de esos lugares, hablaron largo con cada una de esas personas, pero ahora están haciendo un relato que no es, o sea, es como una voz que sería la voz del pueblo, ¿cierto? O la voz de muchas personas, porque vemos, nada más también si uno analiza dónde están sucediendo esas entrevistas, es de otro oficio, no es una mujer que sea crítica de arte, ni historiadora del arte, ni nada. ¿Qué tienen en común todos los entrevistados? Que al comienzo dicen, recién los presentan, ¿cómo te presentan a los entrevistados? No es como una persona X que está pasando por la calle, ¿cierto? Son personas que le han comprado cuadros a Juan, que conocen a Juan, que tienen la obra de Juan. Entonces, sí, fíjense que son cosas muy de filigrana a veces, pero básicamente yo creo que ahí lo que se está haciendo y lo que vimos en ese pedacito es que tenemos a Juan pintando, o sea, hay un interés que es mostrar a Juan su ecosistema, su casa, porque también te hacen este angular, ¿no? Donde tú ves ese estudio, donde él pinta, donde entonces lo que decía por ahí el compañero, ahí uno dice, uy, ahí él vive como de una manera un poco precaria, ¿cierto? O sea, el desorden y sí, o sea, no es el artista ya en la galería, mejor dicho, como en el imaginario. Exacto, entonces lo que está diciendo por aquí en el chat, Kelly. Entonces dice, la protesta ante la situación de los artistas. Entonces, protesta, me gusta. Eso nos responde a otra pregunta. ¿Qué quiero provocar? ¿Cierto? Y el que quiero provocar siempre viene de algo que uno sintió, ¿cierto? El patrimonio y las raíces culturales. Fíjense que esa es una idea que uno podría haber sido la principal. De repente de alguien que se acercara y dijera, uy, a mí lo que más me interesa de Juan es que él, ¿qué pinta Juan? Y pinta siempre las guaraperías, los chuchos, cosas como que tienen que ver con la tradición, los paisajes. Entonces uno podría hacer un documental solo trabajando en el tema, ¿sí? Solamente pensando qué es, por qué, en qué se inspira y al comienzo, no sé si se fijaron, bueno, al principio del documental, hacen siempre un paralelo que van del cuadro como a una escena de la vida en la que se recrea un poquito de eso, ¿no? Entonces nos están diciendo, claro, no es la idea principal, ¿no? Pero es una idea, todo es lo que estaba señalando Kelly acá, la tradición, ¿no? Como a través de Juan, pero fíjense que no es la idea principal. Luego dice, la visión del artista no sabe cómo administrar su arte, por eso se quedó en el día a día. Eso casi que se va volviendo lo protagónico, ¿no? Para que hay que ver el documental completo. ¿Qué está haciendo el documental? O sea, está hablando con Juan en su estudio mientras él pinta, porque ya nos lo dijeron y nos puede parecer exagerado, pero hay un señor ahí que dice, es que él pinta 1, 2, 3, 5 veces al día. Entonces, ¿qué idea nos están mostrando de Juan? Juan es un pintor impresionante, que en un día puede pintar 5 cuadros, pero que no tiene ni uno él, porque él termina, sale a venderlo y vuelve a la casa y vuelve y pinta. Entonces uno dice, este señor es impresionante, es un pintor prodigioso, sus cuadros son muy buenos, son muy bonitos, a la gente le gustan, pero entonces, ¿cuál es la idea principal, no? Y es muchas cosas que ustedes ya iban señalando, o sea, realmente el foco, o sea, digamos que uno diría, listo, ¿de qué se trata ese documental? Se trata de un artista que se llama Juan Rivera, que vive en San Gil, que pinta de aún, o sea, que ha pintado más de 26.000 cuadros, eso lo podemos decir, es importante. Nos están resaltando justamente el talento y lo prolífico que es Juan, ¿cierto? O sea, eso es excepcional. Están mostrando a un ser humano excepcional que puede pintar
de a 5 cuadros al día, ¿cierto? A ver, a pesar de que ella no la entrevistaron, que yo recuerde, ella tiene los cuadros en sus paredes. De que a pesar de la pobreza, me impresionó el terminar de pintar y salir a vestirse y convertirse en comerciante. Exacto. O sea, básicamente, ¿cuál es la idea principal? O sea, uno dice, no, el documental ese, sí es sobre un artista de San Gil que se llama Juan Rivera y de cómo pinta. ¿Qué le interesa resaltar al director? Todas esas cosas, ¿no? Primero, ¿cómo ve la comunidad Juan? Sin duda, porque si no, la mitad del documental no serían otras personas hablando de él. Pero no es solo eso, porque también vemos a Juan, lo vemos en su taller y luego más adelante lo vemos terminar el cuadro. O sea, básicamente ellos, como es una cosa que se puede grabar en un día, porque sucede 1, 2, 3 veces en un día, pues ellos van y están acompañando a Juan, que Juan mientras pinta, imagínense que, pues, ¿qué está pasando? Ellos le están haciendo preguntas, porque no es que Juan solo, ¿no?, esté ahí pintando y pensando, claro, el blanco es la suma de todos los colores. Esto es, están dialogando con él, ¿cierto? Y le están haciendo reflexionar sobre su oficio. Le están preguntando que por qué le gusta pintar, y todo eso que vemos de ese testimonio, pues eso es como suscitado por las preguntas de quien tiene la cámara ahí, que es muy evidente y que es muy distinto a como lo hablamos con el otro docu, donde básicamente es poner la cámara y dejar que como que la vida de esa casa suceda, ¿no? En El Sol del Membrillo que vimos también, los fragmentos. ¿Cuál es la idea principal? Listo, vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Como, ¿qué quieren provocar? ¿Cuál creen que es la intención de los directores al hacer esta película? O sea, ¿cómo nos sentimos nosotros viendo eso? ¿Y qué pueden haber sentido? O sea, ahí es ver qué tan lograda es esa intención, ¿no? Para ustedes, ¿cuál es la sensación, digamos, después de ver esto, de ver esta realidad? ¿Qué creen que se quería transmitir? Que Juan es buenísimo, listo, eso es una cosa, pero ¿qué es lo que se quiere transmitir? Por aquí, por ejemplo, que han dicho... el tema de la protesta que señalaba Kelly, o sea, ¿qué emoción quiero yo transmitir así? Lo estigmatizan por vender y supuestamente compra licor con el dinero, pero se olvidan que debe comprar materiales muy costosos. Juan ama lo que hace. Fíjense que eso, o sea, ¿por qué incluyeron eso? Porque es también entender, incluso la misma persona que es el señor del restaurante, que vemos que es un señor que tiene un restaurante y que le ha comprado, el restaurante está lleno de cuadros de Juan. Entonces dice, pues yo no sé a profundidad, dicen que es que toma, ¿no? Están hablando además también como de los rumores y de las cosas que hay ahí, pero otra gente dice, no, o sea, es la necesidad, es lo del mercado, es no sé qué. ¿Qué se quiere transmitir con eso? Dice que es como un CDT. ¿Por qué? Exacto. Pero vamos a la sustancia. ¿Qué transmite este documental? A ustedes libremente, los que lo vieron completo, mejor también. ¿Qué sienten después de ver eso? O sea, ¿cuál es la emoción que queda? Creo que no les damos como el valor suficiente a los artistas. O sea, el valor que él tiene al transmitir su arte y venderlo. Creería que es eso, ¿no? Porque a lo largo de todo el documental hablan de todo el esfuerzo que requiere él para pintar un solo cuadro, ¿no? En cuanto a los materiales y todo eso. Entonces, la emoción que me dio a mí es ver que a veces no se tiene el apoyo suficiente para los artistas, ¿no? Por lo menos él era para que ya tuviera su galería, para que lo apoyaran, para que, mejor dicho, ya la gente tuviera su espacio para ir a conocer su arte. Pero entonces como... ¿Pero qué sientes? Porque ahí no estamos hablando, no has hablado todavía de emoción. ¿Cuál es la emoción que hay detrás? O sea, cuando uno se entera de algo así, ¿qué es lo que siente? Como... Da una tristeza, frustración también, el sentimiento de empatía. El dolor, ¿cierto? Tú dices tristeza, empatía.
yo les cuento, o sea, yo personalmente yo sentía indignación, o sea, rabia, ¿sí? Sobre todo hay una escena donde Juan va, ¿cierto? Le ofrecen, o sea, él está con el cuadro, entonces le dice 80 pesos, 80.000 pesos, ¿no? Y la persona le dice como, o sea, lo termina vendiendo como en 15 o 20.000, y yo, o sea, era como, o sea, yo sentía rabia, ¿cierto? Sentía como indignación, ¿no? Como, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué le hacen eso? O sea, empatía. Entonces, ahí digamos que hay una línea tremenda porque yo decía, bueno, en documentales como este, ¿será que se está generando lástima? O sea, como que haya gente que diga, ay, pobrecito Juan, no le pagan, uy, qué fuerte, ¿cierto? Y cómo matizo, cómo hago eso, pero fíjense que están diciendo dolor, empatía, tristeza, pues tristeza como ante una realidad. Yo honestamente siento, y lo que he hablado como con una amiga, es que este es un documental un poquito de denuncia. O sea, por un lado le está haciendo un homenaje a Juan. O sea, está diciendo, miren lo increíble que es este, o sea, el nivel de talento que tiene este hombre es impresionante, porque sí te están dando esos datos y eso no es menor. Que pinta, que desde los 15 años pinta, que pinta 5, a veces hasta 5 cuadros al día, que él mismo dice que ya pasó de 26.000, o sea, pero que además él no tiene casi que ni uno en la casa, porque todos de una vez los vende, que él, o sea, su frustración, que a la final, ¿saben qué es lo que a mí me impresiona también? O sea, uno ve a Juan quejándose, porque de repente yo me imagino, de pronto el director va y dice, no, el colmo, o sea, se entera de la historia y dice, no, ¿cómo es posible que este señor viva así? Si es un artista tan bueno, al que vende un montón de cuadros, que ha hecho un montón de cuadros, ¿cómo es posible? Y va y lo entrevista y de repente esperando que Juan diga, sí, es que la gente me paga re mal, pero en él no está eso, ¿cierto? O sea, Juan es como, sí, yo no supe, pero a mí me gusta pintar, pero entonces por un lado nos está mostrando eso, que es cómo Juan entiende su ser artista, que muchos artistas pasa lo contrario, ¿no? Es que aquí nadie apoya y nadie no sé qué y nadie todo eso, ese es como el tono ese de indignación, casi que no viene de parte de Juan y eso es muy bonito. Entonces, él va y entrevista a toda la gente que le compra cuadros y esa gente, hay de todo, ¿no? Hay personas que son como, pues sí, yo sí le compro y estoy esperando que muera para que, o sea, se pone mucho ese tema, ¿no? Como que estamos esperando que se muera para que los cuadros valgan más. El mismo Juan cuenta que ya hay gente que vende sus cuadros en $5.000. Y él le dicen, ¿a usted le pagan? No, a mí me pagan los 20.000 de siempre, ¿no? Son los intermediarios. Entonces uno dice, yo decía, número uno, indignación, pero número dos, es como, pero a él no parece molestarle, ¿cierto? Eso es súper extraño, pero nos está dando también un matiz del personaje, ¿cierto? Y tengo que recurrir a las voces del pueblo, y en las voces del pueblo voy a encontrar, obvio, no una mirada unificada, hay muchas coincidencias, pero cada una de esas personas me está dando otros elementos de cómo ellos analizan por qué a Juan le va así, ¿no? Entonces hay unos que dicen, es que acá aquí el arte no vale nada, y te dan un montón de estereotipos, ¿no? De los artistas. Pero además como desde el lugar de, bueno, ¿quién puede hacer algo al respecto de esto? Como que no es como que uno diga, es culpa de él, o es culpa de ella, o es culpa del otro, es como, es el panorama, ¿no? Pero yo diría, la idea principal, o sea, como de qué trata este relato, trata como un poquito de esa contradicción, y si uno ve entonces cómo está, o contradicción no, de esa paradoja, ¿no? De Juan es un artista, cómo él ve ser artista, por qué pinta, y te está mostrando desde un lugar como muy, muy puro lo que él hace, ¿no? Pero por el otro lado está la condición social del arte y la precarización de los artistas, porque no es que sean precarios per se, sino en el caso de Juan es, bueno, él no supo, y él lo dice, yo no sé, y las otras personas te dicen, no, lo que pasa es que él dejó que la gente le ponga precio a los cuadros, es que él es así, es prolijo, es que él, bueno, la pregunta queda ahí abierta, ¿por qué Juan sigue? Porque les cuento, ese documental es como de hace, ya ni sé, como de hace casi 10 años, y yo fui ahorita en abril y conocí a Juan, y vive igual, y está absolutamente igual, o sea, claro, más viejito,
pero fui y subí y es muy impresionante, es muy conmovedor, pero al mismo tiempo es eso, ¿no? Uno se pregunta como, uff, bueno, es de tener lástima. Entonces yo hice unas publicaciones en redes, como de conocí a Juan contando la historia y una persona me escribió a decirme que era denigrante que yo lo mostrara así. Yo, pues que yo lo, o sea, yo no estoy diciendo pobrecito Juan, ¿no? Yo estoy diciendo, miren la situación de la precarización del arte. No, ay, pobrecito, comprémosles cuadros, es un artista, no. Pero, o sea, también como entendiendo de, bueno, a él, ¿por qué no ha podido tampoco, o sea, o quién podría llegar realmente a ayudarlo si él vive así bien? O sea, él no está pidiendo que lo ayuden tampoco, ¿no? Es una cosa súper extraña. Pero bueno, ¿de qué trata el relato, no? Entonces, vamos a las preguntas. La siguiente pregunta es, entonces, podemos estar de acuerdo en eso, ¿no? Entonces, si yo digo, ¿de qué trata mi relato? Si lo hablamos en el ejercicio de Juan, estamos diciendo, trata de un pintor que se llama Juan Rivera, que vive en San Gil, que pinta muchos cuadros, pero, ¿no? Como que por necesidad se ve obligado a venderlos y, o sea, esa es la paradoja. Entonces vamos a hablar, o sea, a verlo en contexto con el pueblo. ¿Qué les interesa resaltar? Eso, ¿no? El talento de Juan, la dinámica, ¿no? Como su situación, la falta de valor del arte, ¿cierto? O, bueno, esta precarización en la que él vive, que pretenden provocar. Entonces, miren, o sea, pues yo no sé si la intención era que la gente se sienta triste, ¿no? Para mí era como esa, ¿no? Como que si yo respondiera, si yo hubiera sido la realizadora de ese documental, yo diría, no, pues yo quiero provocar primero admiración por Juan, curiosidad por Juan, como que para mí fue como, este señor existe, wow, ¿sí? Y creo que eso es lo que también se transmitió, como cuando yo compartí la historia de Juan, la gente me decía como, uy, no sabía que él existía y genial, ¿no? O sea, pues hay una primera intención que es mostrar a Juan Rivera, mostrar su trabajo, ¿no? O sea, como que eso está claro. Pero además se está generando esa pregunta incómoda o esa reflexión, ¿sí? O buscando esa indignación, porque en mi caso fue así literal, indignación y rabia, para otros dolor y tristeza, pero eso es frente a ese problema, ¿no? Y fíjense que el tema grande podría ser la precarización del arte, pero la historia se cuenta, o sea, todo eso se cristaliza a través de un personaje y una situación, que es básicamente acompañar a Juan en su día a día, a pintar, salir a vender, y luego hablar con un montón de gente que está comentando eso mismo, ¿no? Entonces vamos de temas grandotes, el arte, el mercado del arte, la creatividad, la historia de vida, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, tantas cosas, ¿cierto? Pero la estoy aterrizada. ¿De qué trata mi relato? De un pintor que vive en San Gil, ¿cierto? Que se ve obligado a vender sus cuadros a precios irrisorios porque sí, ¿por qué? Y esa es la gran pregunta, ¿no? Y entonces, ¿quién nos lo cuenta? Pues él un poquito, pero también la gente que le compra sus cuadros, ¿cierto? ¿A qué público le interesa este documental? ¿Qué creen ustedes? Que como que cuando uno va a hacer el documental, exacto, provoca admiración por Juan y su talento, es maravilloso, exacto. Las carencias de políticas regionales para el arte y la cultura, eso puede ser, digamos, lo aborda directamente, está como mencionado, ¿no? Pero sin duda es una cosa que podría servir a alimentar ese debate. Por ahí lo menciona uno de los personajes en el parque, dice, acá en el municipio, eso pasa en el documental, ¿no? Acá en el municipio cuando van a hablar de artistas, entonces se traen esos artistas de Bogotá, de Medellín, pero cuando quieren las cosas gratis, con los del pueblo. No es la idea principal, pero es una idea secundaria. Y fíjense que ahí es el punto dentro de las preguntas, cuando uno establece cuál es mi idea principal y cuáles son esas otras ideas que sí hacen parte y las puedo meter así, ¿no? A través de que un personaje menciona algo o a través de ti, pero ¿qué es lo principal? Entonces yo creo que hemos establecido lo principal es Juan, mostrar a Juan y mostrar esta situación. Y luego vienen todas esas cosas que ustedes están
señalando ahí, ¿cierto? Las carencias políticas regionales, wow, eso es otra idea, otro nivel de idea, es una idea como otra idea, ¿sí? No es la principal, pero sin duda que atraviesa. Me gustaría comprar una obra, Harvey, son buenísimas. Yo le tengo el teléfono, lo que pasa es que con Juan es difícil porque toca llamarlo y él, de nuevo, no tiene, uno se las encarga. Luego les muestro la que yo le compré. Pero sí, entonces fíjense, listo, pensemos en el público. ¿Cómo siente, así como estás, cuál puede ser el público que a los directores, al hacer el documental, les interesa llegar? ¿A quién le está hablando? Hay muchos, ¿no? Pensemos, ¿cuáles son? ¿A los artistas emergentes es el público, dices, Harvey? Puede ser. ¿A quién más le habla el documental? O sea, cuando ellos dicen, vamos a contar esta historia, como que ¿a quién sobre todo creen que les interesa que ellos dirijan esa historia, ¿no? O sea, como que, pues sí, o sea, nosotros, miren, lo estamos viendo, pero ¿a quién le interesa? ¿A quién le interesa esa historia o por qué, como eligen contarla, quién es un público inmediato para ellos? La población de San Gil. Total, sin duda, porque pues ese es el ecosistema primario de San Gil, de Juan, y son, digamos, sus principales compradores. Entonces, por un lado puede ser, oye, o sea, miremos quién es Juan, a los artistas emergentes, a nosotros como realistas, exacto, estaba un público interesado en la cultura, pero uno súper clave que tenemos que tener de una es a San Gil. ¿A quién le está hablando esta película? Pues a San Gil, o sea, a San Gil como municipio porque es un artista que les interesa, por distintas razones. Porque cuando nosotros vemos un artista o vemos algo sobre nuestro territorio, nos interesa, ¿sí? De entrada, sobre todo, es un artista, entonces vamos a las autoridades locales, regionales, por la crítica, un llamado a los habitantes. Exacto, o sea, por un lado está ahí al mismo Juan, quizá, ¿cierto? O sea, cuando uno, sobre todo cuando uno hace unas cosas de homenaje, pues dentro de su público está el homenajeado, ¿no? O sea, como que uno quiere hacer algo para esa persona. Disculpe. Bueno, yo pienso que hasta qué punto también un llamado al artista, ¿no? Porque podríamos llegar a contaminar su manera de percibir el arte, ¿no? Porque él se enfoca mucho en lo maravilloso que es pintar, lo maravilloso que es dibujar, etcétera. Todo lo que él hace, lo maravilloso, y lo narra, cómo lo hace, ¿no? Quizás da esa observación de que no ha sabido cómo enfrentar o cómo abordar esta realidad de la pintura. Tampoco él comenta de que el arte como un modo de vida, pero sin embargo vive en eso. Sí, o sea, él pinta y comparte y expone sus dibujos, su pintura lo vende a lo que le ofrecen, a lo que puede vender, pero tampoco le da como ese valor significativo. ¿Hasta qué punto uno puede llegar y decirle, oiga, es que la crítica de este video también va hacia él, a que cambie su forma de pensar, a que cambie, sí, hasta qué punto puede llegar a ser bueno eso, ¿no? Porque tal vez contamine su esencia, su forma de ser, ¿no? ¿Tú lo viste completo, Giovanni? Porque él sí dice, o sea, en algún momento dice, yo anhelo tener, o sea, me encantaría tener una galería, me encantaría, pero es la necesidad, ¿no? Entonces, ¿por qué insisto en que los públicos, fíjense que puede ser, pensando en Juan como público, están haciendo, o sea, está la voz de él, está él contando sus sueños, contando porque pinta, se muestra en su oficio. Pero además sí, claro, le estamos mostrando cómo lo perciben. Yo creo que más allá, bueno, eso es una pregunta que tú te puedes hacer al comienzo, como que lo hablábamos la clase pasada con el tema de la ética. ¿Qué implicaciones tiene que yo haga un producto, un documental, que yo incluya las historias de ciertas personas en una pantalla y lo haga? Pues sí, como que a la final yo lo que hago es cristalizar
Además, no puedo contar la historia completa, estoy contando una cosa que yo selecciono para contar y que puede tener impacto o implicaciones para consecuencias para esa persona. Entonces, eso es una pregunta, yo no sé qué tanto sea de hacerlo o no hacerlo, pero son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo lo va a recibir él? Sin embargo, yo creo que ahí es respetuoso en el sentido de que se muestra, fuera un documental donde solo es gente hablando de Juan, y mira Juan, y él quedará como, venga, pero o sea, están construyendo un relato sobre mí sin tenerme a mí en cuenta, ¿no? Entonces yo por eso digo, Juan hace parte de ese público porque ellos lo están interpelando directamente, ¿no? Lo están entrevistando. Obviamente tuvieron que hacer un acuerdo con él. Entonces, visto desde ese lado, Juan es un público, piénsense, o sea, Juan y su familia seguramente, quizá haya una intención de mostrar que la familia no vea el valor o no vea, no sé, que eso va a generar un conflicto o una discusión con la familia, quizá, no lo sabemos, son cosas que hay que contemplar. Pero entonces hay un público clarísimo que es San Gil, ¿cierto? La gente que está involucrada, que está entrevistada, pues eso va a querer también entrar a ir a ver, pero básicamente se le está hablando a San Gil, se le está hablando a la comunidad en la que vive Juan. Entonces desde ahí yo puedo desagregar y decir, claro, por un lado le estoy hablando a las autoridades o me interesaría que esto llegara a las autoridades para que ellos dijeran, uy, está pasando esto, podemos hacer algo. Eso es una opción, pero le están hablando como a la comunidad en general porque están hablando de la valoración que tiene la gente del arte, ¿no? Le están hablando a los interesados en el mundo del arte en general, o sea, a nosotros. Entonces, como decían, claro, a comunicadores, a investigadores del arte, a personas que trabajan por el arte y la cultura a nivel regional y a nivel nacional y a nivel mundial a la final, ¿no? Si uno se pone a pensarlo. Pero ¿por qué es importante entender eso? ¿A quién le están hablando? ¿No? O sea, uno dice, ¿le están hablando a niños? Pues no, ¿cierto? A veces hay un diferencial cuando uno dice, yo quiero que esto que yo voy a hacer lo vean los niños y las niñas, entonces ahí tengo que tomar ciertas decisiones, o yo quiero que esto que yo voy a hacer lo vean como las entidades gubernamentales, o quiero que esto sea para la comunidad con la que estoy trabajando. Ahí yo tengo que tomar decisiones. Me pasó, por ejemplo, asesorando a otro grupo que decían, no, que es que esto queremos que sea para niños, pero el lenguaje era así como una cosa toda coloquial, señorial, así como el presbítero, y yo, ¿cómo le vas a hablar a un niño y una niña del presbítero, no? Entonces, entiendan eso, todas estas preguntas que parecen tan sencillas, tenemos que desarrollarlas muy bien y pensarlas muy bien, ¿sí? No hay del paso. Mi público es toda la gente que quiera saber sobre esto. No, pues eso es muy vago, ¿no? Que yo quiera decir, no, bueno, yo quiero llegarle a la comunidad, yo quiero llegar. Entonces, no es escoger uno, es tener claro todo ese espectro de gente que a mí me interesa que vea esto, porque a raíz de eso yo voy a tomar decisiones en cómo voy a presentar el contenido, ¿sí? Si necesito que haya niños, bueno, creo que puedo involucrarlos a ellos, puedo hacer dibujos, puedo hacer que las narraciones sean en voces de niños, puedo escoger un tono diferente, ¿no? Un estilo diferente, pero si yo además quiero que los académicos que estudian el conflicto y el deporte y lo vean, entonces ahí también tengo que incluir otro tipo de información, otro tipo de documentos, otro tipo de cosas para que eso llegue. Entonces es súper importante que tengamos claro eso que nosotros queremos hacer, a quién queremos hablarle. Desde ahí vamos a tomar decisiones. Y por último eran, claro, las preguntas de cuál es la idea principal y con qué otras ideas puedo establecer conexiones, que eso ya lo hemos ido como deshilvanando en el tema de Juan. La idea principal es, ahí, o sea, ¿en qué se basa el documental? Se basa en que Juan es un artista increíble, tremendo, no sé qué, pero que eso no se traduce en su calidad de vida, ni en cómo la gente valora su trabajo económicamente, porque a la gente le gustan sus cuadros, ¿sí? O sea, fuera una cosa, ay, horrible, no, los cuadros son muy bonitos. Sin embargo, miren que no se hace tanto énfasis en eso, y a mí me encanta, a mí
lo que estaba señalando Kelly, por ejemplo, ¿no? Como el valor tradicional de esos cuadros es muy bello, o sea, son unos paisajes hermosos, él rescata elementos de la cultura popular campesina, ¿no? O sea, la mayoría de cuadros de Juan son sobre las chicherías y los chuchos, y tiene un montón de cosas que tienen un valor patrimonial muy importante. Sin embargo, el documental no profundiza ahí. Eso es una idea secundaria. ¿Y cómo se van comunicando esas ideas ahí? Porque, de nuevo, o sea, básicamente ellos están mostrando el rebusque de Juan. Esa es la idea. Porque, ¿qué es lo que hace el documental si uno lo analiza en las escenas? Es acompañarlo a él tal cual durante esa secuencia de pintar el cuadro, vestirse, salir a venderlo, regatear, ¿cierto? Que la gente le dice, no, yo quiero ¿qué tiene ahí? No, yo quiero es un paisaje, listo, deme el teléfono, tin. O sea, nos están mostrando cómo opera y cómo funciona su vida, básicamente porque ese día son todos los días. Claro, más o menos, venderá más o menos, hará más o menos, pero básicamente están mostrando lo que es la rutina de Juan. Y dentro de esa rutina de Juan hay una crítica tremenda, o sea, vienen todos los temas gigantes que hay, siguiendo a una persona en su día a día. Estamos hablando del arte, de la precarización del arte, de no saber venderse, de la vocación, de la valorización social, de las políticas culturales respecto al arte, o sea, de un montón de cosas. ¿Y cómo entran esos temas? Pues a través de las voces de Juan, por un lado. ¿Quién habla en el documental? Ahí nunca hay una voz en off. No, ¿cierto? Nunca hay alguien que te diga, San Gil, en 1900 no sé qué, que eso es otra elección, cuando yo quiero, ¿no? De esto vamos a empezar a hablar ya ahorita en la segunda parte de la sesión, que es, vamos al cómo contar, ¿cierto? Entonces en cómo contar estamos en estrategias narrativas y es donde nos pensamos cuál es la voz que habla, ¿cierto? En mi relato. ¿Es la mía? O sea, es mi mirada y es mi voz y soy yo narrando una historia, o es un primer plano, así como un testimonial de un personaje donde yo voy a escuchar la historia a través de la voz de ese personaje. Entonces, en el caso de Juan, ¿qué voces hay? Es una pregunta, Mayber, lo del ente guarda de la Casa de la Cultura que han hecho por Juan, ni idea. O sea, pero es que busquen Juan Rivera en Google. O sea, hay desde ese pobre señor, es que ahí a la final uno dice, no es de generar. Lo que le preocupa a uno es esa parte del ente gubernamental a nivel cultura, ¿no? Son preguntas, ¿cierto? Que salen y dice, bueno, ¿cómo así que este señor existe? ¿Y por qué no sabía yo de él? O sea, ¿por qué o sea, a la final miren que esas son todas las motivaciones que puede haber detrás del documental, ¿no? Entonces, volvemos. Luego, lo que ya vamos a pasar a hacer es con cada tema de cada uno, vamos a hacer este mismo ejercicio, ¿sí? Nos vamos a ir a grupos. Quienes no tengan esto por escrito, súper tarea tener ese documento por escrito. Pero entonces, bueno, van a ser las 10. 9, 5, bueno. No, hagamos esa primera parte de grupos y luego hacemos un receso y volvemos como a temática. Entonces, ¿cuántas personas sabemos aquí? 12. Yo creo que podemos hacer, pero es que nosotros estamos David, Marce y 3. O sea, en total hay 9 personas, ¿cierto? Del grupo. Hagamos 3 grupos de A3, David, pero entonces no nos cuentes todavía a Marce, a Rosenberg y a mí, como que hagamos esa separación aleatoria. Ahorita no nos interesa que estén en grupos de trabajo definitivos. Serían entonces 3 grupos de A3 y luego, y pues bueno, Rosenberg, Marce y yo podemos ir a cualquiera de esos como para guiar la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Con esas mismas preguntas, espero que las tengan. No, Harvey, mira, te paras como sobre donde aparece tu nombre, hay como un cuadrito azul con punticos blancos y ahí le das, creo, y te sale renombrar. En todo caso, entonces, David, si quieres hagamos 3 grupos y ponlos aleatorios. Claro que lo único sería ver que Rosenberg, que Marcela y que yo vayamos a uno diferente
¿Y qué vamos a hacer con esas preguntas? Que espero que las tengan ahí a mano, ¿sí? ¿De qué trata mi relato? ¿Qué me interesa resaltar? ¿A qué público le estoy hablando? ¿Cuál es mi idea principal? Eso que ya tengan, lo que ya tengan, vamos a contarnos. Cada uno va a hacer la presentación, ¿sí? ¿De qué trata? Pero entonces tratemos de no, ¿de qué trata? Lo que pasa es que yo aquí sin explicaciones, ¿no? Mi relato se trata de una familia que esto y esto y esto, o de aquella vez que pasó esto, esto y esto, ¿sí? O sea, de tratar, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cada quien se van por turnos, tómense 3 minutos máximo, cada uno, que alguno dependiente, ¿sí? Entonces, No, de estamos parejas. 8. Estamos 8. Yo estaba también por el celular y acabé de salir del celular. Ok. Hagamos 4 grupos, entonces si es de parejas mejor, porque así pueden hablar más largo. Entonces, de a 2 y nosotros vamos como ahí a acompañar. Entonces, porfa, se cuentan y la otra persona le puede hacer preguntas, retroalimentación. O sea, la idea es como que logremos transmitir, o sea, ver si otra persona que no es nosotros entiende de qué va nuestro relato, ¿sí? Lo vamos a compartir, nos hacemos preguntas, nos hacemos observaciones para tratar de ir apuntalando ese tema. Recuerden que lo interesante es que tengamos historias, ¿no? Como que sea claro cuál es la historia y qué es lo que vamos a contar. Entonces vamos a compartirnos eso y luego volvemos a sala general, hacemos un receso y retomamos. ¿Listo? Perfecto. ¿Una sola? No, pues toca buscar que estén o 2 o 3. Eso. Y vamos a estar unos 10 minutos en sala y luego o nos saca automáticamente o cuando le dan también la opción de salir, tengan cuidado porque tiene las dos opciones, como salirse de la reunión en general o salir de la sala pequeña. Entonces, para que le demos salir de la sala pequeña. ¿Listo? Para volver a la principal. Entonces, vamos a grupos y nos vamos a contar respondiendo esas preguntas. ¿Listo? Los que han salido es que ya están en salitas, sí. Bueno, y acá está Mayber, o Mayber. Eso. ¿Y están de a cuántos? Bueno, voy a ir al baño y me meto a esa sala 3, que son como de los que menos participan, con esos son a los que más tengo que ir a chismosear. ¿Listo? Entonces, dame un segundo, ya vengo. Y me meto a esa. Y no sé si si se quieran meter como a los otros a escuchar de lo que están hablando y como, pues, si se quedan muy calladitos o algo, pues tratar de... Sí, no sé si Rosenberg, Marce, si pueden, si les interesa, o sea, como ir y... Hola, y sí, ¿cómo entro?
Ay, No, pues David te manda, pero entonces si quieres, las dos primeras hay gente que es de la que es más participativa. Yo quisiera entrar a al que diste que son Kevin y yo me voy para allá, ¿listo? Pero entonces esperen un segundo, voy al baño. Listo.